Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de magnitudes directamente proporcionales. Son cuando al multiplicar o dividir una de las magnitudes por un número, la otra queda multiplicada o dividida respectivamente por el mismo número y viceversa. Por ejemplo, tenemos un auto que con 2 galones de gasolina recorre 80 kilómetros. Luego, con 5 galones de gasolina, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Muy bien. Teniendo en cuenta la definición de magnitudes directamente proporcionales, al multiplicar o dividir una de las magnitudes, la otra también queda multiplicada o dividida respectivamente por el mismo número. Luego, multiplicando los 2 galones de gasolina por 40, obtenemos los 80 kilómetros que recorre el auto. Por lo tanto, multiplicando los 5 galones de gasolina por el mismo valor de 40, obtendremos los kilómetros que recorrerá el auto, que en este caso serían 200 kilómetros. Ahora bien, de igual forma se cumple que si dividimos los 200 kilómetros por 40, se obtienen los 5 galones de gasolina. Y dividiendo los 80 kilómetros para el mismo valor de 40, se obtienen los 2 galones de gasolina. Y de esta forma se aplica la proporcionalidad directa. Muy bien. A continuación, veamos una actividad. Para una taza de café se necesitan 2 cucharadas de azúcar. ¿Cuántas cucharadas se necesitarán para 5 tazas? Tenemos 5 tazas de café y conocemos que una taza necesita 2 cucharadas. Luego entonces, 2 tazas de café necesitará 4 cucharadas de azúcar. 3 tazas de café necesitará 6 cucharadas de azúcar. 4 tazas de café necesitará 8 cucharadas de azúcar. Y por último, 5 tazas de café necesitarán 10 cucharadas de azúcar. Ahora, representando estos valores en una tabla, tenemos por una parte las tazas de café y por la otra las cucharadas de azúcar. Luego, ubicamos los valores que representan las cantidades de tazas de café y el valor que representa las 2 cucharadas de azúcar para una taza. Entonces, multiplicando el valor 2 de tazas de café por 2 se obtiene 4. Multiplicamos el valor 3 de tazas de café por el mismo valor 2 se obtiene 6. Multiplicamos el valor 4 tazas de café por el mismo valor 2 se obtiene 8. Y por último, multiplicamos el valor 5 de tazas de café por el mismo valor 2 y se obtiene 10. Muy bien. En la tabla se puede observar que en la medida que aumentan los valores que representan la cantidad de tazas de café, también aumentan los valores que representan la cantidad de cucharadas de azúcar o viceversa. Y por otro lado, si establecemos el cociente entre las magnitudes correspondientes, o sea, el valor que se obtiene como resultado es el mismo y recibe el nombre de constante de proporcionalidad.
y de esta forma se cumple la proporcionalidad directa. Muy bien. Espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre magnitudes directamente proporcionales como parte del curso de razones y proporciones. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.